Un mundo insólito, lleno de sucesos inexplicables, el epicentro de los misterios, fenómenos paranormales, curiosidades y conspiración. Lo que nadie se atreve a contarte en Ale Bernal Press. Conoce todas las novedades de este canal haciendo clic en el botón suscribirme, posteriormente haciendo clic en esta pestaña y finalmente haciendo clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en Ale Bernal Press en YouTube. Hola a todos y bienvenidos a un episodio especial aquí en Ale Bernal Press, este canal alternativo, este canal secundario que tengo en esta plataforma y en donde quiero revitalizar el contenido de este espacio con una persona que significa mucho para mí, con maestro, mentor, ejemplo a seguir, la razón de estudiar esta profesión, en cierto modo, el autor intelectual de que este servidor y muchos divulgadores de periodismo, de misterio, de cultura y en sí de lo que tiene que ver con la comunicación existen aquí en Colombia, el maestro Néstor Armando Alzate. Néstor, bienvenido a Ale Bernal Press. Hola, mi querido Ale, me place mucho saludarte. Para mí siempre es un privilegio y un honor poder estar contigo. Eres uno de mis referentes en este tema del misterio. Eres uno de mis referentes. Así que devotamente yo también te miro y te sigo y me siento feliz y me enorgullece verte y cómo crece tu canal, que en cuestión de horas volverá a ser normal, porque tengo entendido pues que en este momento me estoy metiendo en lo que no debo. No te preocupes, ya la comunidad lo sabe. Me contabas que te puso una restricción por algo que yo no voy a preguntar ni nada de esas cosas, pero esos son solamente piedritas en el camino que hacen que uno tiene que crecer, fortalecerse, en la medida en que uno entiende que eso que le ocurre, más allá de cualquier consideración, es simple y llanamente un escalón más, que a veces el escalón se te rompe, la tablita de la escalera de pronto se te parte, pero ahí está la de abajo que te sostiene. Luego eso es lo de menos. Así que para adelante, que tus contenidos son maravillosos y vos sos una persona extraordinaria. Muchas gracias, maestro, por la apreciación sobre mi trabajo, sobre este servidor. Sabes que el cariño y la admiración es mutuo. Y detrás de micrófonos, Néstor, antes de plantear este diálogo que nos convoca, yo te decía que pues últimamente se han publicado una gran cantidad de noticias a nivel de desclasificación del fenómeno OVNI. Digamos que desde hace unos 4 o 5 años, quizás un poco más, un poco menos, es el tema más de Vox Populi dentro de los medios de comunicación a nivel internacional en el ámbito del misterio, hablar de los ovnis, las desclasificaciones, los videos del Pentágono y todo este tipo de material que incluso tú también has tenido la oportunidad de comentar en tu canal, Néstor Armando Alzate, y lógico que invito a toda la comunidad a que conozca el canal de Néstor, que se suscriban. Para mí el mejor canal de misterio que hay en nuestra lengua, y no lo digo porque quedar bien contigo, sino porque en serio considero que es uno de los canales que tiene más rigor, que es de los que es más delicioso escuchar, es demasiado entrañable lo que tú haces en tu canal. Y Néstor, para entrar sin anestesia, desde hace algunos meses, porque esto tiene que ver con funcionarios dentro del gobierno de los Estados Unidos, se ha intentado poner a la palestra pública o debatir más bien a nivel público ¿cuál sería la verdadera naturaleza del fenómeno OVNI? ¿Es una naturaleza física? ¿Es una naturaleza transdimensional? Una persona como tú, que llevas años, por qué no decirlo décadas, investigando el fenómeno, que tienes un recorrido tremendo, que conoces el trabajo de maestros como Salvador Freixedo, que para mí uno de los mayores investigadores de todos los tiempos en cuanto al fenómeno. A modo de pincelada, para hacer una breve ocasión, Néstor, dentro de lo que tú has investigado, ¿cuál crees que podría ser la naturaleza o una de las tantas naturalezas del fenómeno? ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo varias perspectivas
hace muchísimos años cuando hice mi primer programa sobre misterios, que fue en 1987. Wow. Con todo el rigor, que yo creo que fui el primero en Colombia que lo hice de esa forma. Mi programa se llamaba Ilógico, nombre que retomé ahorita con mi canal. Yo creía, a pie juntilla, que los extraterrestres y el fenómeno ovni, que no se pueden desligar, uno va atado al otro, eran entidades corpóreas que aparte de eso olían, comían, dormían, y creía que simple y llanamente, algo que parte uno de esa premisa cuando se mete en este mundo, es que para empezar, la vida no existe solamente en el planeta Tierra, y que no es solamente en el planeta Tierra que existe una especie como la humana, con capacidad de abstraerse, con capacidad de manejar su cerebro, que no solamente piensa, sino que traduce en hechos aquello que piensa. En suma, que tiene conciencia, una conciencia activa. Porque yo sigo pensando que los animales, desde cualquier circunstancia y de acuerdo con su naturaleza, tienen alguna forma de conciencia. Así esa conciencia sea simple y llanamente biológica y que parta del instinto de conservación. Bueno, en fin, ese sería otro cuento. Entonces yo creía eso y durante muchísimos años lo creí. Y casi que apostaría mi mano porque esa era una realidad no solamente palpable y tangible, sino que era una realidad incuestionable. Sin embargo, sabes que yo, después de hacer Enigmas del Mundo y terminar ese ciclo en 2009, yo me alejé completamente de esta temática. Corté con ella. Porque tuve, pues yo te conté a nivel personal, tuve una experiencia no muy grata al final de ese ciclo de Enigmas del Mundo. No más con esto. Me dediqué a hacer otro tipo de periodismo, más cultural, más histórico, en fin. Y de pronto ese bichito que estaba por allá dormido volvió como a picarme y a decirme, hey, volvé. Y confieso que volví absolutamente desactualizado. Alejo, desactualizado. Hay fenómenos de los que vos me has hablado que yo decía, Dios mío, ¿y esto dónde estaba que yo no lo conocía? Pero te digo que era comprensible porque yo me había alejado completamente de esto. Claro, pero cuando lo he retomado 30 años más tarde, eso fue en el 87, 30 y tantos años. Tengo 30 y tantos años más maduro, más experiencia, menos emocional, un poco más frío, más racional y a veces también, gracias a Dios, mucho más escéptico. Sigo pensando como en aquella época que en efecto existen los extraterrestres, que en efecto los ovnis existen. Ahora les dicen FANI, UFO, en mi época le decíamos OVNI. Después se acuñó UFO, ahora aparte de FANI creo que hay otro, ¿cómo es? Bueno. ¿Cómo? UAP. Es UAP, que no he podido saber qué significa UAP. Fenómeno aéreo no identificado. O sea, lo mismo que FANI. Fenómeno anómalo no identificado. Bueno. Exacto. Entonces, sigo pensando que existen de manera corpórea. Es decir, creo que existen civilizaciones. O sea, algo tangible, algo que se puede palpar. Con una física como la nuestra. Biológicamente, no sé si parecidos a nosotros, pero como entes biológicos, con una estructura morfológica cercana a la humana, independientemente de que dependan como nosotros del agua y del oxígeno, o que en vez de agua y oxígeno tomen ácido sulfúrico y respiren gas metano, por decir algo. Pero claro. Entidades biológicas, que bien, regular o mal, yo la pongo siempre al nivel de nosotros. La pongo desde la perspectiva biológica al nivel de nosotros.
Ahora, que desde la perspectiva tecnológica estén mucho más arriba, ya es otro cuento. Es decir, que hayan desarrollado su sociedad de tal manera que nos superen con creces en conocimiento, en tecnología, en instrumentalización, en capacidad para viajar, en todo eso. Hasta ahí, perfecto. Luego yo pondría que ahí hay una parte del fenómeno. Existen los extraterrestres, sí, como entidades biológicas. Ahora, que esos extraterrestres como entidades biológicas, como pueden ser lo que hemos dicho siempre, es impensable que solo exista una especie como la nuestra en el universo y que llevó a aquella concepción geocéntrica desde la creación del mundo, desde la época en que apareció el cristianismo y demás, cuando se decía que era el sol el que giraba alrededor de la tierra, que el hombre era el centro del universo. Sí, sí. ¿Cierto? Abandonando ya esa concepción que me resisto a creerla, entonces hay cualquier cantidad de civilizaciones en distintas latitudes del universo, en los racimos galácticos, aquí, allá, acullá, miles, millones de años luz, que probablemente se están preguntando lo mismo que nosotros. Probablemente han llegado a creer que son los únicos que existen en el universo y que tecnológicamente hayan logrado superar la velocidad de la luz, por ejemplo. Sí, y que hayan de alguna manera con un combustible X o como sea, se hayan podido desplazar físicamente hasta aquí, a través de agujeros de gusano, bueno, lo que se quiera. Luego, si eso es así, entonces cabrían los llamados Anunnakis reptilianos, sí, cabrían los grises, cabrían los nórdicos. Y cabrían... Es decir, tú lo ves como un fenómeno de diversas tipologías o diversas razas, como dicen algunos investigadores. Como entes biológicos. Ok. Es decir, vamos a hablar de terrícolas. En ese orden de ideas, si pudiéramos constatar, entonces existirían marcianos, ¿cierto? En el otro estarían venusinos. En Betelgeuse, alrededor de Betelgeuse, un planeta que se llama X, estaría ahí. Es decir, desde esa perspectiva, creo que tienen que existir entidades biológicas que pertenecen a civilizaciones que pueden estar o más atrasadas o más adelantadas que nosotros desde la perspectiva tecnológica. Okay. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Prueba de ello es que en muchos de los avistamientos y en muchas de las interacciones con ellos y encuentros de la primera fase, la segunda fase, tercera fase, nos hablan de seres nórdicos de cabello rubio, altos, de ojos claros, que más yo diría que es una concepción psicológica de quien los ha visto porque quiere ver en el otro a alguien parecido a él. Entonces, como el arquetipo que tenemos de Jesús, por ejemplo. Jesús buena comparación. Sí. Jesús era árabe. Y Jesús no era el gigante que han pretendido mostrarnos. Sí, exacto, corresponde al biotipo de los árabes, no era un hombre de una estatura descomunal, aunque podría tener una estatura superior al promedio normal. Me atengo a la eso. Media. Sí, sí. Pero sus rasgos necesariamente tendrían que ser árabes. Barba hirsuta, pelo flechudo, negro, rasgos bruscos, ¿cierto? Pero no ese Jesús edulcorado, lindo, de ojos azules, de barba color miel, de cabello que cae así como lánguido y todo angelical. No, yo no creo en ese Jesús, ¿cierto? Pero si nosotros, al concebir otra civilización, ¿qué tenemos como referente? Las etnias, que no razas, que tenemos en el planeta. Se te puede parecer a la raza de los asiáticos, japoneses, sí, chinos o lapones, o a la raza de los nórdicos rubios bonitos, o a la de los caucásicos, o a la de los suramericanos. En fin, tenemos que tener un referente mental y así, como suceda, nos los imaginamos. Por lo tanto, es muy posible que mentalmente hayamos creado nosotros mismos esos arquetipos. O probablemente ellos tengan la capacidad de metamorfosearse de acuerdo con su tecnología, digámoslo, con proyecciones holográficas para adquirir la apariencia que ellos quieran.
y crean, y siguen siendo entes biológicos, ¿cierto? Pero hasta ahí llego. Es que, Néstor, sobre lo que tú dices, y perdóname por hacer este apunte porque me la dejaste picando, como dirían en Argentina, lo que tú comentas va de la mano con un exfuncionario del gobierno de los Estados Unidos, James Lakatsky. Lakatsky fue una de las personas que estuvo a cargo del AATIP, para contextualizar a los espectadores. El AATIP era el programa de investigación OVNI que tenía el Pentágono antes de la AARO, que es la oficina actual que se encarga de investigar este tipo de fenómenos dentro del Pentágono. Y Lakatsky, Néstor, decía algo supremamente interesante y lo voy a leer textualmente porque fue una declaración que realmente suscitó ampollas en la prensa anglosajona. Lakatsky decía lo siguiente: todo funciona como si los ovnis fueran el producto de una tecnología que integra fenómenos físicos y psíquicos y afecta principalmente a las variables culturales de nuestra sociedad a través de la manipulación de parámetros psicológicos y fisiológicos. Como te das cuenta, Néstor, no solamente es tu postura, sino también de altos mandos dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué opinas de esta visión que tiene Lakatsky del fenómeno? Yo no conocía esa declaración. Simplemente te lo respondo de esta manera. Él ha resumido todo lo que yo he contado en 10 minutos. Lo hizo concreto. Sí, como buen científico. Pin, 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 pin. Yo soy más un contador de historias, entonces yo me explayo y cuento las cosas de otra manera, pero es en esencia eso lo que está diciendo. O sea que hasta ahí estamos bien. Pero sí, resulta que aquella, diríamoslo, reevaluación de mi concepción del fenómeno OVNI, después de tantos años de haber trabajado desde aquella orilla, desde la orilla de la existencia física de los extraterrestres, y luego de esos más de 10 años, de 2009 a 2021, finales de 2021, que yo me retiré absolutamente de todo, ha cambiado la concepción y la percepción que he tenido de todo ese fenómeno. Y doy gracias. Te lo advierto, mi querido amigo. Yo siempre he pensado que todo lo que ocurre por un algo, porque tiene una razón de ser. Sí. Probablemente si yo hubiera continuado desde el 2009, a lo largo de todos estos años, hablando de este fenómeno, tal vez mi mentalidad no habría cambiado, sino que tal vez la mantendría. Sí. Como ha sucedido con tantos, que yo no voy a mencionar nombres, que se vuelven hasta devotos de ese cuento y se vuelven casi que el arcángel Miguel, que se convierten en portavoces de los extraterrestres, pero siguen contando la misma historia de hace 40 años. Sí. Pero que no han tenido la capacidad como de sentarse a reevaluar este cuento. Y parte de eso también tiene que ver con que, bueno, ¿por qué en los años, cuando termina la guerra, que comienza pues la Guerra Fría, sí, se ve ese boom y esa oleada de 1945, pongámosla, y la inauguramos con el 5 de diciembre de 1945, cuando el vuelo 19, y luego junio de 1947 con Kenneth Arnold, y luego viene toda esa churreta y las oleadas, la oleada de ovnis sobre Washington en 1952, y empieza táquete, y que a lo largo de todo ese tiempo, por épocas, se desataban unas oleadas que así como comenzaban también terminaban abruptamente. Sí, sí. Pero luego en los 90 y en el 2000, todo eso menguó. Y resulta que ya no es tan habitual que encontremos esas oleadas. Seguimos viéndolos, sí, sí. Pero no hemos vuelto a ver interacciones, abducciones, desde los años 80, tal vez hasta los 90, que uno diga que de manera consistente ha habido abducciones y oleadas de ovnis, creo que no. ¿O estoy equivocado? Porque repito, estoy de acuerdo porque contigo. yo salí del escenario en el 2009 y volví en 2021. En ese lapso hemos encontrado esto que te estoy diciendo. De acuerdo contigo. No. Y lo que tú dices es totalmente cierto, Néstor, y con un apunte que es importante hacérselo o dárselo a claridad a los espectadores, Néstor, y es que en los 90
los 3 o 4 frikis que estábamos investigando este tema, entre quienes tú también te encontrabas, resulta que nos encontramos con una versión oficial del gobierno de los Estados Unidos a mediados de los 90, y era que todos los ovnis que habían sido atestiguados o documentados a lo largo de las décadas en los Estados Unidos habían sido prototipos de una empresa de desarrollo de tecnología exótica llamada Northrop. Entonces, cualquier persona que había visto un ovni desde el 40 hasta los 90, de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos, en aquel entonces eran prototipos de Northrop. Esto no era extraterrestre, esto no tenía un origen no humano, y como tú te das cuenta en esto, por lo que tú comentas, es una visión radicalmente diferente a la que existe hoy en día, entre otras, gracias al artículo que fue publicado el 17 de diciembre del año 2017 en el diario New York Times, que de acuerdo a cierto sector de la ufología, lo llaman la era posmoderna de los ovnis, que es donde tenemos a funcionarios, a pilotos del ejército de los Estados Unidos diciendo, esto es real, los hemos visto, los hemos filmado y los hemos estado investigando desde hace décadas. Sí, pero era justamente esa generación de los años 60 y 70 que ya retirados pueden Exacto. abrir la boca, ¿cierto? Exacto. Pero también hay otro cuento. Al principio no le podían tapar la boca a nadie. Roswell fue yo diría que el hecho que quebró todo el cristal de la Casa Blanca y del Pentágono, eso lo volvió papilla todo, porque no había cómo desmentirlo. Sí, no, muy difícil. Pero ellos entonces aprendieron la lección. A partir de ese momento ellos entendieron que no era simplemente desclasificando un hecho, sino que tenía que haber un programa articulado de propaganda, de penetración cultural, sutil, pero constante y firme, para ir descalificando per se todo esto de tal manera que la gente ni siquiera lo entendiera, sino que paulatinamente la gente fuera creyendo que era cierto. Ahora, esas oleadas de aquellos años también hay que mirarlas desde otra perspectiva. Es cierto, la Unión Soviética tuvo prototipos que eran ovnis. Estados Unidos construyó prototipos que eran ovnis. Es decir, los nacionalsocialistas, Néstor. Los nacionalsocialistas. Decime vos el avión a la Delta, el F-17, el invisible. ¿Eso es un ovni? Total. Por favor. Total. Entonces, hubo muchos aparatos que en efecto habían sido hechos aquí en la Tierra, y globos y toda esa carreta, pero que había también esa presencia ovni, sí. Ahora, la inquietud es esta. Si a lo largo de toda la historia, toda, sí, estos fenómenos se han presentado, ¿cómo es posible que en la batalla de Tiro, cuando Alejandro Magno sitió a Tiro, fue pucha, y un montón de escudos, que ellos los denominaron escudos aéreos, sí, que al hablar de escudos tienen una forma o romboidal o podría parecer un platillo, cómo lo ayudaron a abrir esa ciudad de Tiro? Cómo a Jericó lo derrumbaron a punta de sonidos, y se sabe que allí había dizque los ángeles de Dios que sobrevolaban, y así a lo largo de la historia, y Carlomagno, y lo vas encontrando en esta famosa pintura donde ves allá, creo que es una virgen, que se ve una cápsula parecida a Apolo 11 y adentro unas personas, y está pintada en ese cuadro. O aquel cuadro de Nuremberg cuando la lluvia de objetos y de luces y batallas de luces. Pero ya llegamos a esta instancia y ahora de aquí decimos hasta qué punto todo aquello fue como una especie de primaria para nosotros. Entonces, fue el kinder, la primaria, nos trajeron hasta el bachillerato, digámoslo, en la Guerra Fría, que ya se combinaba entonces era con otros aparatos de procedencia terrestre, que no sería nada extraño que fueran producto de esa ingeniería inversa, de haber capturado, o que hubieran simple y llanamente compartido conocimiento ellos con nosotros, y ellos hubieran podido hacer este tipo de prototipos. Todo está dentro de lo posible. Y cuando yo estoy hablando de esta manera, cualquiera que me vea o me oiga dirá, pero es que este es demasiado ambiguo
y está diciendo un montón de cosas sin decir nada. Pero es que ese es el material. A lo largo de todos estos años hemos dicho un montón de cosas sin decir nada porque no podemos comprobarlas. Pero entonces, ahora, si bien es cierto, yo veo a Jaime Maussan y todos los días muestra un ovni en Samoa, en Chile, en China, en tal parte y en tal otra, y evidentemente la forma de estas luces o de estos aparatos tienen que ser ovnis. Hasta allí está bien. Sí, sí, sí. Pero no por oleadas, no con interacción con los seres humanos. ¿Cuál fue la última vez que hubo mutilación de animales? En los años 80, que Linda Moulton le hizo todo ese seguimiento, es una mujer tesísima. Fue lo último que nos llevó a pensar, esto tiene que ser de extraterrestres. Seguimos pensando que sí hay extraterrestres. Isla Collares, bueno, ¿es Collares o Colares? Colares. Colares, Néstor. Colares, Isla Colares, y así como eso varios más. Pero ahora yo creo que hemos pasado a otro nivel. Mira, desde que yo regresé, que me he puesto a analizar todo esto, yo he llegado a una conclusión. Si bien es cierto, aquí están estas estructuras biológicas que vienen y nos visitan, ya estas están mandadas a recoger. Yo creo que ya los grises y los nórdicos, los enanos con cabeza en forma de pera invertida, que creo que son los mismos grises, esos ya no están. Lo que yo ahora entiendo es que esto pasó como dice este científico que me acabaste de decir. Lakatsky, James Lakatsky. Cuando él dice que ya escaló a un nivel psicológico. ¿Qué dice ahí? Repetime como dice en la parte final. James Lakatsky, Néstor, que dice, bueno, lo parafraseo nuevamente, todo funciona como si los ovnis fueran el producto de una tecnología que integra fenómenos físicos y psíquicos y afecta principalmente a las variables culturales de nuestra sociedad a través de la manipulación de parámetros psicológicos y fisiológicos. Exactamente. Entonces ahí es donde entra en escena otra perspectiva. Es ya, si hemos hablado de aquellos que son entidades biológicas, no digo que hayan desaparecido del escenario, pero quisiera pensar que ocurre algo parecido a la evolución de las guerras modernas entre nosotros. Wow. La última guerra donde hubo una confrontación entre ejércitos abierta en un campo de batalla fue la Segunda Guerra Mundial. Fueron millones de hombres que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. A partir de ahí, en Vietnam, les pegaron una cachetada a los gringos porque ellos creyeron que con todo el poderío que tenían podían meter miles de hombres a enfrentar a aquellos en batalla abierta, cuando eran simple y llanamente unos arroceros que sabían esconderse en la jungla y salían, era como pequeños comandos a sabotear, es decir, una guerra de guerrillas. Y la gran impotencia de los gringos es que no supieron desentrañar cómo era que aquellos peleaban. Y eso sucede en las guerras actuales. Y lo que le pasó una década después, Néstor, a los rusos en Afganistán, un poco similar. Sí, lo mismo. Que creyeron que iban pues con un ejército y que con tanques y todo y los iban a apabullar. Pero apabullar a quien si no aparecen por ninguna parte, hombre. Que hay que ir a buscarlos, porque están escondidos. Golpean y se esconden. Y si puedes ver ahora la guerra de Ucrania con Rusia, tiene una característica. Sí, nos muestran imágenes de ciudades devastadas, edificios y todo lo que se quiera. Pero muéstrame una sola imagen en la que se vea realmente la guerra en acción. Es decir, como en la guerra del Golfo, los obuses. Muéstrame una. O un intercambio de disparos, prácticamente ni se ven. Como en Hamas e Israel, que se ven cuando envían los drones y atacan. En Rusia, Ucrania no, porque es que las guerras ahora, como tengo un capítulo, que las guerras de la tierra ya se hacen en el cielo. Las guerras ya lo que menos necesitan son hombres. Los hombres tienen que estar constituidos y esa es una lección de Vietnam. Ahora los ejércitos no apuestan por cualquier cantidad de miles de soldados, no, por pequeños cuerpos especializados como los SEALs, para operaciones quirúrgicas, puntuales.
pero no mandar un batallón de 10.000 hombres a acabar con una ciudad porque no tiene sentido. Pero si hay un objetivo de altísimo valor en una ciudad, entonces mandan a 20, pero esos 20 valen por 1.000. Van, penetran, lo sacan y hacen lo que les da la gana. Pero pequeñas unidades. Porque la guerra en sí misma ya es a punta de drones, es a punta de misiles. Con esto lo que quiero decir, mi querido Alejo, es que superada aquella primera etapa, probablemente esos mismos que nosotros decimos que son entes biológicos físicos, ya también superaron esa etapa y nos están enviando, es simple y llanamente hologramas, por decir algo. Hologramas. Wow. O quizás drones de origen no humano, algo de tecnología de ellos. Exactamente. Pero básicamente hologramas, pienso yo. Es decir, una tecnología que les permita, digámoslo, manipular la materia, como el experimento de Filadelfia, como el Enterprise del viaje a las estrellas. Es decir, Mr. Spock se mete a un ascensor y aparece en un planeta. Desmaterializar y volver a aparecer en otro lado. O simplemente hologramas. Pero entonces, ¿cuál es esa naturaleza? ¿Qué es lo que hay detrás? Yo lo que pienso, ahí sí me tomo de la mano de Salvador Freixedo. Perdóname. Tremendo investigador, el que está referenciando el maestro Néstor Armando Alzate, Salvador Freixedo, para quienes no lo conozcan. En este libro. Un sacerdote jesuita, miren esa maravilla. En este libro, este sacerdote jesuita que lo echaron de la iglesia. Exacto. Porque era demasiado incómodo. Sí. Aquí plantea él algo que me parece, a ver un momentico, ¿cómo es esto? A mí se me olvida ya cómo se pone esta cosa. No pasa nada, maestro. Soy demasiado analógico, mi querido amigo. No te Entonces, de acuerdo con lo que él plantea, algo que yo intuía, es decir, yo estoy en contacto, no con él, sino con los libros de Freixedo, desde 1987. Desde antes conozco la obra de este señor. Me lo he leído, pero realmente me lo leí era más como por curiosidad. Pero ya me detuve a analizarlo y te digo una cosa. Y hay otro señor que lo tengo por allí que se llama David Tansley, que tiene un libro que se llama Mensajeros de la Luz. Wow. En la que ellos lo que plantean es que esto, más allá de cualquier consideración, es simple y llanamente un todo en el que se incluye lo biológico que trasciende a través de lo psíquico, de lo espiritual y por qué no de lo místico, y que aquí hay dos bandos que se enfrentan y el uno sostiene los principios del bien y el otro sostiene los principios del mal. Aquí hay una historia que él cuenta que se llamaba, Da Silva, en Brasil, que lo conté en ese donde digo que si son malévolos. Sí. Video súper recomendado para tratar de dirimir si la naturaleza de los extraterrestres es malévola. En el canal de Néstor Armando Alzate, y lógico, recomendado ese contenido maravilloso. Sobre todo comentaste unos casos impresionantes, Néstor, principalmente en Brasil, aquí al lado, o sea, nuestros vecinos, unos casos alucinantes. Claro. Que entre otras cosas Brasil es un venero para este tipo de cosas. Antonio Vilas Boas, Isla Colares, tantos casos, y uno dice que no, que es mucho más, pero no, Brasil, y allá tenés todos los demiurgos, pues, es decir, los curanderos, Searigo, Chico Javier, en fin, encontrás que es un polo espiritual muy extraño. Sí. Y entonces he tocado esa palabra clave espiritual, porque entonces a ese Da Silva del que estoy hablando, es que no recuerdo el nombre, tengo por aquí los apuntes, pero yo voy guardando estos apuntes. Y resulta que él plantea que por la mañana, cuando él se levantó después de que toda la noche lo estuvieron hostigando, diciéndole que lo iban a matar, wow, se levanta
y cuando sale hay dos esferas, una negra y una blanca, y de pronto las dos esferas se funden, lanzan un rayo verde y él desaparece. Wow. Lo que quiero decir con esto, y es una teoría de Freixedo, la sostiene David Tansley, también te digo quién más sostiene esta teoría, Jacques Verdier. Dicen que simplemente nosotros, y lo dice Freixedo, estamos, a ver, hace esta composición del lugar. La humanidad es un tablero de ajedrez, así la pone Freixedo, un tablero de ajedrez. Y hay dos fuerzas que ni siquiera tienen nada que ver con nosotros, ni pelean con nosotros, ni les interesamos para dominarnos, porque ya aquella época de los Anunnakis que venían por el oro, todo ese montón de cosas que nos han dicho que nos esclavizaron, que pudo ser absolutamente cierto, es algo que ocurrió hace miles de años y que probablemente aquellos recursos de los que habla Enoch en su libro probablemente se llevaron lo que necesitaban, pero ahora ya no necesitan eso. Luego nosotros somos el tablero de ajedrez y estas dos fuerzas nos mueven como fichas de acuerdo con sus intereses. Entonces, hay algunos que han sido benévolos, acciones de extraterrestres que han sido benévolos y otras que son demasiado crueles. Entonces, de acuerdo con esto, la naturaleza de estos entes, más allá de aquellos biológicos que yo diría, son en principio, digámoslo, un remanente, un rezago, un residuo, algo que todavía está en un nivel de crecimiento espiritual muy inferior, a la par con el nuestro. Wow. Que están exactamente en lo mismo y por lo tanto están movidos por las mismas pasiones, las mismas pulsiones animales, que eso explicaría a Azazel con sus 200 que describe Enoch en su libro, cuando los hijos de Dios se aparean con las hijas de los hombres, aparecen los gigantes, que los gigantes acaban con todo el planeta, y aparece como ese germen de maldad y toda esa carreta. Cuando se da todo ese cuento, entonces ahí se plantea es que eternamente es esta lucha del bien y el mal, y que nosotros somos como unas especies de ratas de laboratorio. Ahora se habla mucho de una teoría que yo sé que vos la conoces profundamente, cuando nos dicen que estamos en una especie de Matrix o Matrix. Sí, Matrix. Y que nosotros simple y llanamente somos unas fichas que nos mueven y nos hacen creer que esta es nuestra realidad, y aunque cualquiera me vaya a criticar, digo yo, realidad real, no una realidad al estilo de lo que piensan los hindúes, que es una ilusión, maya, ilusión. Maya. Entonces, según eso, a nosotros nos hacen creer que estamos en una realidad y que de cierta manera tenemos libre albedrío y que de cierta manera somos autónomos. Pero cuando vos empezás a mirar al ser humano, vos lo ves que está confinado dentro de una celda. San Agustín decía, la libertad del esclavo es la longitud de su cadena. Uf, qué buena frase. Esto significa que nosotros creemos ser libres, pero estamos simple y llanamente siendo objeto de una disputa en la que nosotros no contamos para nada, pero servimos de instrumentos o herramientas para la confrontación de ellos, ya sea porque seamos materia prima desde la perspectiva energética, ellos nos roben la energía, ya sea por lo que nos piden desde la antigüedad, como el capítulo que tengo de los dioses piden sangre. ¿Como los arcontes, Néstor? ¿Como los arcontes? Algo así, que nos succionan la sangre, de pronto la energía, que nosotros, es decir, que nosotros somos como, digámoslo, una piara, no una piara, sino que digamos que estamos en un chiquero todos los cerdos, entonces necesitamos cerdos, saquemos de aquí la grasa, saquemos de aquí la sangre, no sé,
Pero estoy hablando en términos no biológicos, sino psíquicos. Le quitamos a este, le quitamos a este, le quitamos a este. Y entonces Freixedo lo define así: nosotros somos un tablero de ajedrez, ellos son los que juegan y mueven las fichas, y nosotros somos las fichas. ¿Cómo nos mueven? Y por lo tanto, mi concepción cambió. Yo pienso que, si bien es cierto, claro que existen los extraterrestres, pero no aquellos enanitos con cabeza de pera en forma invertida, esos ya no, sino entes psíquicos, espirituales, que son los que se están disputando. Por lo tanto, serían seres interdimensionales. Wow. Y que tienen la capacidad de desplazarse de cualquier parte a cualquier parte del universo, porque no están sujetos a las leyes físicas, sino que hablamos de dimensiones. Si vos vas a la Biblia, acordate un versículo del Evangelio de Juan que dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Muchas moradas. Entonces, lo que nos está diciendo es que es tal esta guerra entre esas fuerzas que nosotros llevamos en el planeta, y lo hemos dicho en el canal. La humanidad ha sido destruida muchísimas veces. Mira que siempre en todas las mitologías se dice que el hombre alcanzó el mayor nivel de depravación, entonces siempre hay un Dios que destruye todo para volver a empezar. Y empezando con el diluvio. Del diluvio hay 168 versiones en todo el planeta, en todas las culturas. Entonces siempre se destruye para volver a construir, ¿pero qué? Entonces lo que yo pienso en este momento es: estamos a merced de unas fuerzas que no podemos enfrentar, y que ovnis, esto de los FANI, pues, que los entendemos como fenómenos anómalos no identificados, más allá de cualquier consideración, son manifestaciones, diríamoslo, de toda la esencia del universo, que tiene que ver necesariamente con una dualidad, bien y mal. Wow. Y que nosotros, en la mitad de este cuento, nos están llevando y estamos en un cambio de era. Ve, no te he dejado hablar en todo el programa, hombre. No, maestro, yo feliz aquí aprendiendo, porque es que lo que tú comentabas va de la mano también de un comunicador, de un colega nuestro que se ha hecho muy polémico en los Estados Unidos porque fue ex periodista de Fox News, Tucker Carlson, quien de hecho avala la misma tesis que tú mencionabas del maestro Salvador Freixedo, de Jacques Bergier, y es la naturaleza espiritual e interdimensional del fenómeno ovni. Solamente que pues ya te imaginarás el revuelo, Néstor, que un tipo que hace unos meses entrevistó a Vladimir Putin, que salga en medios de comunicación norteamericana diciendo: sí, es que los ovnis tienen un origen espiritual y transdimensional. Obviamente mucha gente dijo: este tipo está loco, este tipo, claro, le falta una tuerca, pero si lo analizamos desde la perspectiva que tú nos lo planteas, tiene absoluta lógica. Ahora bien, hace unos días, Néstor, y era algo que hablábamos detrás de micrófonos, un ex coronel del ejército de los Estados Unidos, Carl Nell, se presentó en una conferencia que se conoce como la SALT, de la SALT Foundation, una conferencia muy importante en New York, que se hace anualmente, una conferencia que tiene el objetivo de divulgar temas científicos y tecnológicos. Entonces invitaron a este señor Carl Nell, le preguntaron precisamente, que a propósito, algo muy interesante, que Carl Nell era el reemplazo de David Grush, Néstor. O sea, en SALT habían invitado a David Grush, el tipo por cuestiones de agenda no pudo ir, y dijeron: listo, vamos a llevar a Carl Nell. Y el tipo hizo una de las declaraciones más virales respecto al fenómeno ovni en los últimos días, y es que para él, por un lado, los ovnis han estado, y los extraterrestres, él habla de inteligencias no humanas, así lo denomina, dice: las inteligencias no humanas han estado con nosotros desde siempre y están interactuando con nosotros en este momento, dice: interacciones en curso. Y menciona otros detalles muy interesantes, Néstor, de los cuales quiero conocer tu perspectiva. Dice Carl Nell:
Por un lado, claramente esto es algo que saben personas dentro y fuera del gobierno. Saben de la existencia de estas inteligencias no humanas. Y desde mi perspectiva, así lo decía Carnell, la sociedad no está preparada para hacerle frente a esa realidad. Para Néstor Armando Alzate, después de todos estos años de investigación, de estas décadas, de haber tenido, por decirlo así, la vieja escuela de la ufología, de actualizarte y de prácticamente hacer un viraje de 180 grados respecto a tu visión del fenómeno, Néstor, ¿estamos preparados? Si el día de mañana New York Times, por poner un ejemplo, sale a decir, los ovnis existen, los extraterrestres son así, vienen ¿cómo crees que sería la reacción del público en general? Mira, esta campaña de desinformación de la que yo te estaba hablando, que ha sido extendida a lo largo del tiempo y nos ha familiarizado de tal manera con el fenómeno ovni, ya no asusta a nadie. Yo diría que ya el fenómeno ovni, tal cual nos lo presentaron desde la Guerra Fría, se convirtió en paisaje. No es novedad. Entiendo. Vos hablas con cualquier persona del fenómeno ovni, sí, el fenómeno ovni, claro. Así los marcianos. Sí, ya a nadie sorprende el fenómeno ovni. Lo cual nos indica que se da por descontado una de dos. O que simple y llanamente, de manera pragmática y radical, alguien dice eso no existe. O que una persona diga con toda la certeza, creo absolutamente en eso. Lo que quiero decir con esto es que es un tema que nos es tan supremamente familiar que a nadie sorprende. Y tú sabes que no hay mejor manera de esconder algo que ponerlo en donde todo el mundo lo vea. Eso forma parte de todo ese proceso de desinformación. Que lleguemos a este grado de conciencia que pasa nada. Existe, sí. No existe, no existe. Pero por eso, cuando dicen este señor que interactúan, claro, es que yo creo que todas esas fuerzas de alguna manera se manifiestan a mí y en esto tal vez alguien podría decir que yo soy del otro lado medio de la conspiración. Yo creo que a lo largo de toda la historia han venido, interactuado con nosotros, con los gobernantes, han cambiado el curso de la historia, siguen estando aquí, hablan, pero no los enanitos con cabeza de pera en forma invertida, sino entidades espirituales, interdimensionales, aquellos personajes extraños como Cagliostro, Fulcanelli, el conde de San Germán. Sí. Ese tipo de personajes de los que llamamos los inmortales han estado aquí, han interactuado con los gobiernos. Yo pienso eso. En eso sí creo. Pero entonces, de acuerdo con todo eso que hemos dicho, nosotros los seres humanos, ¿qué? ¿De qué jugamos aquí? Sí, somos el tablero de ajedrez. ¿Y qué más? Entonces simplemente somos cobayas o ratones de laboratorio que tenemos un ciclo vital. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y quienes creemos en la trascendencia del más allá, tenemos que entender que algo de todo esto nos tiene que tocar. Y yo creo que es la parte más importante de todas. Es cierto, estamos en una Matrix, nos tiran para allá, nos tiran para acá, acordate de la película No mires arriba. Sí. Es decir, que estemos tan distraídos que no pensemos en lo esencial que es el crecimiento espiritual. Porque si hay dos fuerzas que se enfrentan, dos fuerzas espirituales, buenas y malas, si esas dos fuerzas están ahí, es porque esa lucha debe ir por un botín que es muy preciado. ¿Y cuál sería ese botín preciado? Es el crecimiento espiritual de todos los pueblos que existan en el universo. Tal vez me vuelvo trascendente, porque quiérase que no, lo digo yo como creyente, quiérase que no, nosotros formamos parte de la esencia del universo que es Dios. Póngale el nombre que quiera,
es una energía, o como lo definen los masones, el Gao, el gran arquitecto del universo, es energía, es que no sé, pero de hecho y físicamente ya lo sabemos, estamos hechos, por eso lo dice Carl Sagan, somos polvo de estrellas, estamos hechos de la misma materia física, de hierro, fósforo, todo eso lo tenemos incorporado en nuestro organismo como parte de este organismo físico. Por lo tanto, también tiene que haber algo de esa esencia espiritual. ¿Y qué es eso? Para llegar a formar parte de ese todo, póngale el nombre que quiera. Es que siendo nosotros ese botín tan preciado, estos luchan por nuestra energía, por nuestra esencia, por robárnosla o por potenciarla. Yo no sé si me he vuelto muy trascendente con este cuento, pero ellos, lo que decía ahorita, algo necesitan de nosotros, succionar nuestra energía positiva y meternos una negativa, porque somos parte del todo. Y si somos parte del todo, se supone que una vez cumplamos nuestro ciclo, volveremos al todo. A la fuente. Lo que no significa que sea reencarnación o que sea resurrección. No, eso ya es otro cuento que tiene que ver es con religiones. Entonces, ¿cuál sería el cuento de nosotros? Es que nos tienen a todos tan entretenidos mirando para el cielo que no vemos lo que nos ocurre. Pero no es lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre dentro. Entonces, yo llego a la conclusión, Alejito, es que ¿qué es, si a nosotros nos ponen aquí como rebaño, qué esperan de este rebaño? Que este rebaño crezca espiritualmente. Porque en el momento en que adquiera la potencia espiritual suficiente para ascender, entonces ya deja de ser, digámoslo, materia útil para estos dos bandos. Porque al adquirir yo mi potencia espiritual, crecer espiritualmente, llego casi que al mismo nivel de los que están peleando. Luego ya no podrían contar conmigo en este nivel inferior, sino que ya no me pueden manipular porque estoy en un nivel espiritual superior. A ellos no les interesa. Tal vez a los que están desde el lado del bien, les interesa que nosotros crezcamos espiritualmente. A los de este lado tal vez no. Pero aquí se plantea otra pregunta filosófica. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Es decir, ¿quién me puede definir que lo que estos quieren son realmente el bien y que lo que ellos hacen, que aparentemente es el bien? Y que estos que hacen el mal, lo que hacen aparentemente es el mal. Pues, eso no, solamente lo podemos discernir si crecemos interiormente, espiritualmente, si crecemos espiritualmente. Entonces, amigo, llegará un momento en que nos podremos escapar, como dicen los orientales, de la rueda del samsara y podremos alcanzar la iluminación. Ya no podremos ser afectados por estos bandos que pretenden mantenernos en la oscuridad espiritual, sino que si nosotros desde adentro nos hacemos conscientes de lo que somos, materia de Dios, es decir, somos parte del todo, somos esa esencia, y nos convencemos de eso, ya ellos no nos pueden dañar. Y nada de lo que ocurra nos puede afectar, porque estamos subiendo, y al subir nos ponemos al mismo nivel de ellos, ya no nos pueden afectar. No sé, esta ha sido de pronto, pensarlo, Alejo, que más que una invitación que vos me has hecho, esto ha sido como una disquisición que yo me he hecho regularmente y me he planteado un montón de preguntas. Pero cuando uno le plantean las preguntas, y uno tiene que hablarle al otro de lo que él necesita, resulta que lo primero que encuentra son las respuestas para uno mismo. Wow. Esta noche yo he encontrado más respuestas y más claridad de lo que jamás me había imaginado. Yo no había llegado a este nivel de decirte, estamos aquí, entonces, ¿qué pasa con estos? Si nosotros empezamos a crecer espiritualmente, ya tenemos un escudo, ni estos nos pueden hacer daño. Vamos creciendo para formar parte del todo, como después de que pasas por un crisol y entonces al oro le sacas la escoria y ya no queda sino puro oro. En fin, qué pena con vos, pero yo creo que no te dejé hablar en todo el programa. Pero me preguntaste con tu disertación, pero antes de que me des ya tu conclusión final,
Quería citar, Néstor, también un estudio que se hizo muy viral a inicios de este 2024, universidades en Italia y los Estados Unidos, que hablan de cómo en la termósfera, una de las capas superiores antes de llegar al espacio, existirían entidades biológicas, quizás de una especie que aún no hemos clasificado, que la ciencia aún no conoce. ¿Tú crees que quizás esas entidades biológicas que en este momento está estudiando la ciencia también se sumarían a ese gran rompecabezas de lo que estamos hablando, de razas, de seres interdimensionales, o piensas que es otra cosa? Yo creo que todo es posible. Si encontramos los extremófilos en los cráteres de los volcanes, formas de vida elementales que se alimentan de ese sulfuro y de esa temperatura, porque no puede haber allá. Ahora, cuando estamos hablando de entidades biológicas, no necesariamente estamos hablando de un patrón como el nuestro, morfológico. Sí. Otro tipo. Pueden ser invisibles, ¿por qué no? ¿Por qué no? O pueden ser tipo ácaros, no sé. Sí. Pero ser ácaro no significa que no tenga inteligencia, porque es que asumimos que inteligencia siempre se asocia con nuestra corporeidad y decimos que solamente nosotros somos los únicos que podemos ser inteligentes. Pero ¿cuántas formas de vida, como la vemos en las películas de ficción, que parecen un monstruo, pero son más inteligentes que nosotros? Es ahí donde nosotros perdemos aquello de, tratamos de hacer prevalecer nuestra primacía sobre las demás especies del universo. Antropocentrismo. Sí, porque somos bonitos, porque somos altos, porque somos bípedos. Pero un monstruo que es algo más inteligente muéstreme algo más inteligente que un pulpo. El pulpo es el sumum de la inteligencia para resolver el problema que necesite y se te mete por cualquier parte, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no? Y mucho más si estamos hablando de la termósfera, que se supone que es una franja en la que se mantiene la temperatura del planeta Tierra, que se regula, y que donde hay calor puede haber vida. Cierto. Si no se excede, ¿por qué no? O que estén instalados allá unos entes que más que biológicos sean entes más espirituales, ¿por qué no? Si tenemos otro capítulo en el canal cuando decimos la luna es un satélite natural o artificial, ¿por qué no? Sí. Porque China en este momento está peleando por la cara oculta de la luna, porque está llegando al punto L, que es el punto de equilibrio en donde la gravedad que la Tierra, es decir, que la gravedad de la Tierra y de la luna llegan a un punto en que es el equilibrio perfecto. Es decir, ni este te lleva para allá, ni este te trae para acá, y si te estacionas ahí, la fuerza de los dos te mantienen ahí, no tienes que gastar ningún combustible. Y que quien domine eso, domina la Tierra. El que domine el sistema planeta, el sistema Tierra-Luna, ahí va a ser el dueño del planeta. Y si creemos que la Luna es coca y adentro hay una base, bueno, todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no creer que en la termosfera, o en la termósfera, yo prefiero decir termosfera, porque la única atmósfera que yo conozco con tilde en esdrújula es la atmósfera, los otros es la mesosfera, la termosfera, bueno, es lo que yo oigo, pero bueno, de pronto estoy equivocado, pero es lo de menos. Entonces, eso que estás diciendo es que la cantidad de formas de vidas y de conciencias que existen en el universo tienen que ser infinitas. No nos circunscribimos a la fauna y flora que nosotros tenemos en el planeta Tierra o aquello que podríamos creer que existe en los planetas. Hay miles de millones de millones de millones de millones de formas de vida. ¿Por qué no creer que estamos circuidos en esa termosfera por otro tipo de seres? Porque hay que abrir la mente como a todo este tipo de cosas, pero yo siempre me quedo con esto último que dije. Aquí, la única alternativa, la única salvación para el ser humano es creciendo hacia adentro, interiormente.
porque como está el planeta en este momento, vamos a la destrucción inexorable como formas de vida biológica. Vamos para allá. Muy contundente lo que dices, Néstor. Créeme que para mí siempre es un honor contar contigo en este espacio, en Ale Bernal Press. También cuando te he tenido en Mandrágora Misterios, no es que el canal se cierre, voy a estar subiendo contenido en paralelo en estos dos espacios. Néstor, para concluir, ¿cuáles son tus redes sociales? Una invitación a los espectadores a tu canal Néstor Armando Alzate y Lógico, donde haces contenido realmente maravilloso, donde haces un directo a final de mes. ¿Cuáles son las coordenadas para que lleguemos a tu contenido, Néstor? Muy fácil, Néstor Armando Alzate y Lógico, Y pues, o Y que llaman. Sí. Ese es mi canal. Ya van más de 740 contenidos, algo así por el estilo. Wow. Acabamos de pasar de 231,000 suscriptores. Bien. Y ahí está la puerta abierta para todos quienes me quieran escribir. También hay un WhatsApp que es 310-692-0672. Yo le respondo a todos los que me escriban o que me envíen mensajes de audio. Y me gustaría que me acompañaran, como yo lo denomino, en este viaje de historias. Me encanta eso, contar historias. Y de nuevo, Alejito, Ale, qué privilegio estar aquí. Es para mí entrañable poder compartir contigo, con ese profesional tan extraordinario que sos vos, con el conocimiento que tenés, la rigurosidad para investigar y traer tus contenidos, que para mí son fuente nutricia en muchos de los contenidos que yo tengo, pero por encima de todo eso, a ese ser humano tan maravilloso. Para mí, eres un ser humano maravilloso. No lo vayan a entender mal quienes me vean o quienes alguna vez vean este contenido, pero vos sabes que yo te amo. Te amo entrañablemente, pero ese es ese amor fraterno, el amor ágape, el amor que trasciende sexos y pendejadas de esas, porque sos un ser humano maravilloso, entrañable. Gracias por invitarme. Y no sé si hoy, con todo lo que he dicho, le he dejado por ahí a nuestros visitantes aquí en el canal, les he embolatado la cabeza con todo lo que he dicho. No sé. Nos has puesto a pensar, es maravilloso. Si así es, me doy por muy bien servido, porque eso es lo que pretendo. Que no nos sigamos comiendo el cuento que nos han vendido a lo largo de todos estos años. Sí, seguimos en el misterio. Todo es un misterio. Pero ya es hora de que lo miremos desde otra perspectiva. Amigo, gracias. Muchas gracias, maestro, a ti por tu tiempo, por tu sapiencia. Créeme que tu afecto y el cariño recíproco también, sabes, y lo he dicho públicamente, yo no me habría dedicado a esta profesión si no fuera por tu ejemplo, por lo que tú hacías hace muchos años en mi actual casa radial, Caracol Radio. Así que un abrazo enorme para ti, maestro, un abrazo enorme para todos los espectadores que consumieron este contenido. Si lo disfrutaste, no olvides suscribirte aquí a Ale Bernal Press, también a Mandrágora Misterios. Saben que voy a estar subiendo contenido en ambos espacios. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad en este espacio. Hasta pronto. Chao. Conoce todas las novedades de este canal haciendo clic en el botón suscribirme, posteriormente haciendo clic en esta pestaña y finalmente haciendo clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en Ale Bernal Press en YouTube.